Al joven Héctor Iván Grau, así que ya le damos la bienvenida, doctor Arias. ¿Cómo le va? Le saluda Oscar Lescano desde Justicia. Buenas tardes, Oscar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y bueno, queríamos obviamente darle continuidad a esto. Hoy se reprodujo algunos videos o tomas de cámaras de circuito cerrado en el marco del juicio a su defendido, doctor. ¿Qué es lo que básicamente se pudo apreciar en esas imágenes? Sí, hoy continuó el juicio de este caso y lo que hoy se produjo fueron algunos videos del circuito cerrado del local Morgan y también de alguna de los vecinos de las casas. Y bueno, nada más que eso, ¿verdad? Cada parte resaltó lo que pretendía útil a su estrategia de la teoría del caso y Eh, eso fue lo que sucedió hoy. Claro, para poner un poco en contexto y a la gente que se va sumando, esto versa sobre la pelea en la que se presume o sea, se le atribuye a su defendido Héctor Grau haberle o haber protagonizado una gresca en la que resultó herido Benjamín Zapag. Nosotros, o al menos ampliamente se conoce este caso, doctor, y sobre todo se ha mencionado mucho desde la fiscalía, las lesiones que tuvo el joven. ¿Cuál es la postura respecto, o sea, desde la defensa para contrarrestar estas versiones, doctor? Sí, correcto. Acá lo que se está juzgando es la conducta de mi defendido, a quien el Ministerio Público le atribuye ser autor del hecho punible de lesión grave. Y hay muchas cosas que tengo que decir con respecto a ese tema. En primer lugar, recordando que la Fiscalía, al eh, al imputar la jueza penal de garantía le había determinado la presentación de requerimiento conclusivo en una fecha siguiente a 6 meses del requerimiento del acta de imputación. En la víspera o un tiempo antes de llegar a esos 6 meses, la Fiscalía requirió una prórroga para presentar su requerimiento conclusivo, alegando, porque las prórrogas extraordinarias se piden a la Cámara de Apelaciones, como sabemos, En efecto. y para fundamentar ese pedido, la Fiscalía había fundamentado a la Cámara que se necesitaba realizar una junta médica para que peritos de cada parte puedan dar su opinión con respecto a la lesión recibida por el señor Benjamín Zapata. La Cámara hace lugar al pedido y le dice, realice la pericia y luego presente su conclusión. Entonces, de esa manera se le otorgó 6 meses más, completando así un año a la Fiscalía para que investigue el caso. Se realiza la pericia y la Fiscalía nombra y designa 3 médicos del laboratorio forense de la medicina, del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público. 3 médicos. Nosotros hemos ofrecido 2 médicos. Había otro imputado quien también ofreció 2 médicos. Y la querella ofreció un médico como perito, que tiene especialidad como dentista, digamos, ¿verdad? Sería odontólogo. Entonces, estos médicos investigaron, realizaron, hicieron esa junta médica y los 3 médicos de la Fiscalía dicen que la lesión sufrida por Benjamín Zapata no es grave en los términos del Código Penal, porque el Código Penal individualiza con
suma precisión en qué consiste, cómo una lesión puede ser considerada grave, si estuvo en peligro de muerte, si tuvo la pérdida de un órgano, si le dejó secuelas, en fin, una serie de disposiciones para que la lesión pueda ser considerada grave. Claro, se Entonces, habla los de médicos de la fiscalía dicen que no es grave. Aún así, Ujú. la fiscalía presenta acusación. Entonces nosotros, obviamente, hemos solicitado que declaren los médicos de la fiscalía. Repito, no son médicos de la defensa. Desde luego que los médicos de la defensa coincidieron también con los médicos de la fiscalía para determinar que la lesión no era grave. Entonces acá lo que se tiene que analizar es observar con detenimiento si esta lesión recibida por el señor Benjamín Zapac es grave o no. Y bueno, nosotros vamos a hacer valer y vamos a poner mucha significancia en nuestros alegatos finales en torno a esta situación, ¿verdad? Eso, básicamente eso es lo que puedo decirte al respecto, más allá de otros detalles, como por ejemplo, la Fiscalía le había acusado como coautor a nuestro defendido y sin embargo en la audiencia preliminar le excluye al otro coautor y lo deja en exclusividad a él y se sitúa como único autor del hecho y cosas así que vamos a ir viendo en la medida que transcurra este juicio. Por supuesto, y justo eso es uno de los aspectos más llamativos, doctor. Pasamos de coautor a único autor, incluso la situación del otro procesado, que recordemos es Marcelo Fretes Laterra, todavía está por verse. Entonces, ¿cómo se podría salvar o cuál es la situación en torno a eso, doctor, ya que el juicio para su defendido sigue en desarrollo? Y sí, es una situación atípica, peculiar, rara, como quiera llamarse, pero que tenemos que soportar y vamos a ir nosotros cumpliendo con las etapas y sobre todo los que tienen que demostrar el hecho son los que acusan, en este caso la fiscalía y la querella, y nosotros nos defendemos de esos hechos y vamos a hacer uso de todos nuestros derechos para poder tratar de conseguir que un tribunal sea un tribunal de derecho y que aplique el derecho como corresponde, como dice nuestra legislación, para que se pueda impartir justicia en este caso. Por supuesto. Ahora, me gustaría profundizar en el aspecto que acaba de mencionar, doctor, sobre la controversia de la Junta Médica y la lesión. Recordamos que esto, la Fiscalía, al menos de lo que se ha narrado, de lo que se ha venido comentando sobre esto, es que habló de una lesión a nivel ocular, hubo incluso hundimiento del cráneo en ese sector donde se habría producido la lesión. Ahora, ¿cómo es que esto realmente no se traduce como una lesión grave y obviamente ya avalado por médicos de la Junta, incluso de la Fiscalía, doctor? Justamente, la Fiscalía ha procedido a una explicación técnica determinando claramente que la lesión decidida por el señor Zapac es una lesión que no puede ser considerada grave. Existen otros aspectos que fueron mencionados en la declaración, en las declaraciones testimoniales de los peritos, de los médicos, incluso de los que le operaron, ¿verdad? Porque fue operado Benjamín, y explicaban en qué consistió, cómo fue, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Si se va a aplicar el derecho, no puede ser de ninguna manera condenado, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla.
Por supuesto. Ahora, yendo un poco atrás en el proceso, recordamos que hubo muchas críticas, sobre todo ya al tratarse de un caso que fue bastante mediático, que sigue siendo bastante mediático. En la situación, cuando se le dio, por ejemplo, las medidas alternativas y que habría coincidido con el afectado, en este caso que es Benjamín, también incluso a la afectación del desarrollo de su vida, teniendo en cuenta que es una persona joven, que en aquel entonces incluso aún continuaba con sus estudios. ¿Cómo está actualmente su defendido, doctor? Bueno, en cuanto a las medidas cautelares, yo creo que fue un exceso nuevamente de parte de la Administración de Justicia haberle impuesto la prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Él estuvo ahí en compañía del otro diputado y después de un tiempo conseguimos que le den el arresto domiciliario hasta que después le dieron libertad ambulatoria. Mi defendido hoy está tratando de hacer su vida normalmente, ¿verdad? Tiene una familia constituida y bueno, está estudiando y es un chico joven que recién se está iniciando en lo que es la vida, vamos a decir, y bueno, trata de hacer su vida normal, ¿verdad? Esa es la situación. Claro, entendemos, doctor, y bueno, nosotros estamos más que atentos desde PDS para darle continuidad a este juicio. Obviamente hablamos aquí de jóvenes involucrados, entonces, y también partiendo de lo mediático que se convirtió esto, así que nosotros le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo y que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias, muy amable por la entrevista y la oportunidad de hablar sobre el tema. Muchas gracias.